Hola, buenas tardes, que no había dicho nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os recuerdo a todos mantener los micrófonos cerrados, por favor, para que no se cuele el sonido, ¿vale? Y las personas que van a intervenir y que nos van a dar sus ponencias no tengan ese sonido de fondo, ¿vale? Y para grabar también y que quede todo. Vale, pues damos paso a las últimas personas y vamos a comenzar, ¿vale? Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta segunda sesión del taller de consumo y alimentación saludable y sostenible, que en esta ocasión pues, va a tratar sobre la sostenibilidad en el consumo. ¿Vale? Como todos los años, y ya desde hace unos cuantos, ADICAE, Asociación de Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios, se embarca pues, en un nuevo proyecto sobre economía circular junto con el Ministerio de Consumo. Lo que intentamos sintetizar en este proyecto pues, son hábitos de alimentación saludable y, lógicamente, también sostenible. La reducción del uso de plástico, pues fomentar ese consumo de proximidad, que es al que estamos tendiendo, y pues dar las claves para conseguir ese consumo de proximidad, ¿vale? Todo ello marcado pues en el escenario que, tanto económico como sanitario, que en estos momentos estamos todos viviendo pues, por esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y que ha apuntalado pues, una gran preocupación entre la gran mayoría de los consumidores por implementar en sus vidas pues, unos hábitos más saludables y por un cambio en nuestra manera de consumir. Vale, y para todo ello pues contamos en esta ocasión, contamos con María Diago, que va a ser la primera que va a intervenir, ahora os la presento, con Iber Ramírez y con Patricia y Fernando, que son de Vivir Sin Plástico. Entonces vamos a comenzar con María, que es bióloga y consultora ambiental y es la exdirectora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental en la Generalitat Valenciana. Así que María, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización ADICAE primero por organizar estas jornadas, aparte de interesantes, tan necesarias, diría yo, y en segundo lugar, pues por haber pensado en nuestro proyecto y tener la posibilidad de esta ventana abierta a todo el mundo bueno, pues para hablar de sustentable y para compartir experiencias y enriquecernos mutuamente, porque es de lo que se trata. Bueno, pues como bien has dicho, soy bióloga, mi trayectoria fundamental ha sido como consultora ambiental y por cuenta propia, y una de las líneas que he desarrollado desde el principio fue la línea de indicadores de sostenibilidad. He participado en todos los estudios de sostenibilidad, de indicadores de sostenibilidad que se han hecho en la Comunidad Valenciana y en algunos fuera de ella. Pero por otra parte también una de mis aficiones, y en realidad de toda mi familia, como es común, ¿no?, es la cuestión de la gastronomía. Entonces, pues bueno, viajas, estudias, trabajas y de repente dices, uy, pues aquí es necesario, ¿no? O yo creo que es necesario esto. Y sustentable surge desde la necesidad y desde la emoción, ¿no? Surge desde la necesidad ya inaplazable de contribuir en los límites de lo que significa un proyecto de esta naturaleza a contribuir en la revolución cultural que supone la lucha contra el cambio climático, ¿no? El siglo XXI yo lo defino como el siglo de las desigualdades sociales, de la desigualdad entre hombre y mujer, de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de los desequilibrios químicos en todos los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas terrestres, con la contaminación de suelos, por ejemplo, con la contaminación de aguas, con el desequilibrio químico en la atmósfera, que ahí tenemos el cambio climático, y contra también la pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Y surge desde la emoción sustentable porque la necesidad de contribuir a mantener nuestras raíces culturales a través de unos determinados modos de producción, de unos determinados modos de consumo, nos ancla a nuestra tierra, nos ayuda a recordar
quiénes somos y desde este punto de vista y fortaleza se puede avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible, ¿no? Y este es nuestro punto de vista, contribuir modestamente a esta cuestión. Entonces esta idea surge en mi cabeza allá por el año 2014, se interrumpió por el periodo que estuve como directora general en el gobierno valenciano y después en el 2016 la volví a retomar. Y han sido 4 años de un intensísimo trabajo. Somos un equipo de 20 profesionales para hacer sustentable y los últimos, como te decía antes, Gustavo, los últimos 15 meses full time, o sea, de lunes a domingo 15 meses. El proyecto sustentable consta de 2 herramientas fundamentales. Por un lado, consta de una publicación en papel, una guía crítica gastronómica de restaurantes hechos esta primera edición de Sustentable para la Comunidad Valenciana. Para sacar 100 restaurantes hemos visitado casi 200, casi el doble. El crítico gastronómico se ha recorrido casi 30.000 kilómetros, no os digo nada más. Y bueno, y ahí están los resultados del equipo, ¿no? Entonces, a los restaurantes se les ha pasado una encuesta, hemos desarrollado un sistema de indicadores que hacen referencia a los recursos, a los residuos y a la responsabilidad social corporativa de los restaurantes. Se les ha pasado una encuesta y con toda esta información y después con las informaciones obtenidas a través de los institutos oficiales, hemos evaluado la sostenibilidad del restaurante y además se ha estimado también por primera vez el porcentaje de materia prima de proximidad que utilizan los restaurantes. En este sentido, Sustentable es la primera guía a nivel europeo que lo realiza. Y se dio la anécdota, por ejemplo, que el día 27 de enero pasado, que fue cuando la presentamos en el Oceanográfico de Valencia, en el Auditorio del Mar Rojo, ese mismo día, en Francia, se presentaba la guía Michelin 2020 y se anunciaba que a lo largo del 2020 Michelin por primera vez sacaría una lista de 50 restaurantes que los iba a elegir teniendo en cuenta determinados parámetros de sostenibilidad que no definieron, pero que así iba a hacer. Esto, pues bueno, fue una anécdota que a nosotros nos llegó de buen orgullo porque le habíamos adelantado a Michelin y además habíamos sacado 100 restaurantes, ¿no? Bueno, más allá de eso, quiero decir que esta es la primera guía en este sentido. Tiene otra herramienta sustentable que es una aplicación que se llama como la guía, Sustentable, como el proyecto también, ¿no? En donde sacamos en esta aplicación los 100 restaurantes. Quiero decir que en la guía en papel, aparte de los restaurantes, tenemos un apartado de bodegas, un apartado de vinos, que en este sentido no se diferencia de ninguna otra guía, pero que tenía que estar también, pero sí que es cierto que tiene una particularidad, es que nosotros no hablamos de un vino y hacemos una cata de vinos, ¿no? y ponemos la ficha organoléptica. Nosotros lo que hacemos es hablar de la historia de la bodega, y ahora os contaré por qué. Con las almazaras 3/4 de lo mismo. Y después tiene también una serie de artículos que enmarcan lo que es el proyecto sustentable y después que hablan sobre determinados productos, digamos, que caracterizan la actividad agropecuaria de la Comunidad Valenciana. Volviendo a la parte digital, esta aplicación, que es de carácter gratuito para los 2 sistemas, solamente tiene los restaurantes. Ahora, con la cuestión sobrevenida de la crisis económica producida por el COVID, por la pandemia del COVID, lo que hemos hecho ha sido adelantar una programación que teníamos prevista, que era desarrollar toda esta parte digital, pero lo íbamos a hacer más, digamos, más acompasado y cogiendo más ritmo, pero hemos visto que no, porque es necesario y lo están pidiendo. Este desarrollo de la parte digital va a consistir simplemente en una plataforma donde se van a poner en contacto bajo la marca sustentable, que hemos visto que funciona, y ahora os comentaré nuestros números, de productores
con consumidores. Y consumidores tanto del sector particular, como podemos ser cada uno de nosotros, como del sector profesional, ¿no? Bien, pues cuando empezamos Sustentable, pensábamos el equipo, ¡jo, qué guay! Somos los únicos que estamos haciendo esto, y en ese sentido es cierto, ¿no? Es la primera guía crítica que se pone en el mercado y que es útil para el consumidor, porque os voy a contar, vosotros abrís la guía y escogéis cualquiera de los restaurantes y entonces veréis que para cada restaurante hay 3 párrafos. Un párrafo que habla y evalúa en una escala de 1 a 5 su excelencia gastronómica. Pero después hay otro pequeño párrafo, también en una escala de 1 a 5, que evalúa el porcentaje de materia prima de proximidad. Y después un tercer párrafo, que es el grado de sostenibilidad ambiental del restaurante, también con una evaluación de 1 a 5 de su grado de sostenibilidad. Entonces vosotros diréis, bueno, pues yo quiero ir al restaurante que mayor grado de sostenibilidad tiene. Bueno, pues es este, ¿no? Entonces es posible que ese restaurante que sea el que mayor grado de sostenibilidad tenga, a lo mejor es el que mejor cocina, pero puede ser que no. Y a lo mejor es el que mayor grado de proximidad de materia prima tiene en sus cartas, pero puede ser que no. Entonces es muy útil porque el consumidor sabe exactamente a quién le está dejando su dinero. Porque defendemos que el mayor acto político por excelencia no es votar cada 4 años, sino que es hacer la fiesta de la compra. No por nada, las grandes multinacionales del sector agroalimentario son las que más miles de millones de dólares se gastan en materia de publicidad de sus productos. Si nos cogemos el último informe disponible, hecho por Intermonosfan del año 2013, así lo podremos comprobar. La potencia que tiene el consumidor es de tal calibre que somos capaces, si somos conscientes, de cambiar las tendencias mundiales de producción. El problema es que no somos conscientes. Bueno, pues una de las cuestiones por las que nace Sustentable es por contribuir modesta pero firmemente a cambiar esta tendencia. ¿Cómo? Ofreciendo una información pertinente, discriminada y explicada de forma sencilla a alguien que no es experto ni en sostenibilidad, ni tiene por qué serlo, pero que está interesado en las cuestiones de producción agropecuaria y de consumo. Por otra parte, esta guía sustentable también es la primera en el mercado que es útil a la otra parte, que es útil a la parte de los restauradores. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos, mirad, vosotros cocináis todos muy bien, porque la guía hay que especificar que es de los restaurantes medios altos, ¿no? Son los que mayor impacto mediático tienen. Y esto es lo que nosotros buscábamos. Entonces nosotros les decimos, vosotros cocináis muy bien, perfecto, pero vuestro grado de proximidad es este y vuestro grado de sostenibilidad es este. Así que con carácter voluntario ya sabéis por dónde podéis avanzar. Porque por nuestra metodología de trabajo no necesitamos estar acreditados por ninguna entidad acreditadora. Y esta es una de las grandes ventajas de la guía. Bueno, pues nos metimos en esa historia con este ánimo, ¿no?, de hacer este trabajo, y la sorpresa fue que en realidad Sustentable no era mi proyecto. Sustentable no era el proyecto de mi equipo, de estas 20 personas que todos, desde el primero hasta el último, desde el crítico gastronómico hasta el equipo de analizar los indicadores de sostenibilidad, hasta el que ha desarrollado todo el tema de imagen corporativa, digital, colaboradores, etc. No era nuestro proyecto. Resulta que era el proyecto de los restauradores y el proyecto de los bodegueros y el proyecto de las almazaras, porque hemos visibilizado un montón de acciones que cada uno de ellos está haciendo porque de verdad se lo cree. Y os explico. El sector de la restauración en España, antes de la crisis del COVID, representa a nivel nacional el 33% del PIB nacional. El 33%, eso es una auténtica burrada. Bueno, pues resulta que este sector
por sus características y por los usuarios de ese sector, es decir, gente que va a disfrutar de una buena comida, de una buena cena. Por un lado, por el lado de arriba de la administración, no está sometido a unos controles tan absolutamente intensos como puedan ser otros sectores industriales. Pongo, por ejemplo, el sector de los residuos, el sector de la depuración de aguas o el sector agroalimentario en su parte de cadena de procesamiento de alimento. No lo tienen una serie de controles sanitarios en su local, pero ya está. Y por otro lado, por bajo, el usuario del restaurante va a disfrutar. Y se necesita estar realmente concienciado con esto, porque aunque nosotros tengamos claro, mira, yo es que soy un consumidor que el tema de proximidad lo contemplo, que no se me olvidan las gafas y cuando voy a comprar las llevo para leer las etiquetas, que todos sabemos eso lo que cuesta, ¿no? Que tengo tiempo suficiente para irme medio kilómetro más allá y ir a comprar a esa tienda que tiene un producto de proximidad o es una tienda de producción con productos ecológicos o cualquier condicionante que a nosotros tengamos y que no nos pueda. Se necesita estar muy concienciado, pero cuando tú vas a un restaurante, y esto yo creo que nos pasa a todos, de normal tú vas a un restaurante a disfrutar y a probar cosas que de normal no las tienes en casa. Entonces, sin quererlo, se te olvida preguntar, ¿no? Entonces, los restaurantes, ¿para qué iban a cambiar si les iba tan bien? Han sido un sector que les ha ido muy bien. Entonces, solamente tú, si te crees el tema de la proximidad, entonces es como, porque nadie te lo está pidiendo, entonces es tú como cocinero que dices, no, yo voy solamente a tener materia prima de temporada o de proximidad. O voy a procurar que un porcentaje determinado de mi carta sean aceites y vinos de aquí de la tierra, ¿vale? Bueno, pues nos hemos encontrado con eso, que hay muchos restauradores que ya lo estaban haciendo. A todos les preguntamos, a los 100 que salen en la guía, más todos los que fuimos, les preguntamos, ¿cuánta gente os pregunta por los productos de temporada? Y nos dijeron, nadie. ¿Pero vosotros lo explicáis? Les preguntábamos. Sí, a veces no lo explicamos porque tú te das cuenta enseguida cuando alguien que viene a tu casa a comer o a cenar tiene ganas de que tú le cuentes o no le cuentes. Entonces, claro, pues algunas veces sí y otras veces no, ¿no? Y resulta que con las bodegas y las almazaras, 3/4 de lo mismo. Cuando tú no tienes una política europea que sí que está, pero a la hora práctica, aquí en este país se ha planteado la producción ecológica como una cuestión de élite, porque los precios de los productos ecológicos o de temporada o de proximidad pues están entre un 200 y un 300% más caros que una cesta de la compra de producción integrada. No es fácil que el consumidor, en la situación de desigualdad económica en la que nos encontramos a nivel general, puedan acceder a una compra habitual en producción ecológica. Entonces tú como productor de producción ecológica, que además eso te lleva, por ejemplo, a recuperar especies que están en peligro de extinción, a restaurar espacios agropecuarios porque quieres poner en práctica o en valor una serie de prácticas agrícolas más conservativas con el medio ambiente. Eso a ti, al final del mes, te cuesta dinero. Y solamente lo haces porque te lo crees. Entonces, por eso decía yo al principio que sustentable... Una cosita. No era nuestra... Ya tengo que acabar. No, sí, me he acabado, porque si no se nos va el tiempo. Vale, me he perdido. Sustentable no es nuestra historia, sino que es la historia de ellos, ¿vale? Entonces, ya acabo, solamente comentaros que en esta historia Sustentable nace con una clara vocación de expansión a todo el territorio nacional para convertirnos en marca de gastronomía sostenible. Estamos negociando ahora con unas cuantas comunidades autónomas más para sacar Sustentable en el 2021
Y ya está, y quedo a vuestra disposición y me callo. Muchas gracias. Y cierro micro, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, María. Luego te preguntaremos cosas que seguro que hay gente por aquí ya en el chat preguntando cosas. Pero vamos a darle paso ahora a Ibe Ramírez, que es divulgadora ambiental, una activista, si algunos tienen una red de Instagram que siguen este tipo de temas, seguro que la conocen, y conferenciante y autora del libro Residuo Cero, comienza a restar pues desde casa, que eso es una cosa importante, porque ya que todos podemos empezar a reducir todo este tipo de cosas de consumo pues desde nuestra propia casa. Entonces nos lo va a contar. Ibe, cuando quieras, abres micro. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan todo bien? Hola. Recuérdame una cosa primero, ¿qué tenemos? ¿10 minutos? Ahora no me va mi micro. 10-15 minutitos. 10, Pero 15 mejor minutitos. 10-12. Mejor 10, 12, vale, ok. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero hablar un poco es de lo que es el movimiento Residuo Cero, porque bueno, era lo que nos habían pedido desde ADICAE, que usáramos como guía, algo. Residuo cero para mí es hablar mucho más que hablar de basura. Para mí la basura, bueno, creo que la basura realmente es como un reflejo de cómo vivimos y por eso es una excusa fantástica, como veremos, para hablar de muchas otras cosas que tienen que ver con consumo responsable. Yo voy a pasar ahora a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está mi pantalla? Aquí. Donde tengo una pequeña presentación. ¿Ya la podéis ver? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, residuo cero o zero waste, porque el residuo cero está de moda y las cosas de moda suenan mejor en inglés, es mentira, pero es impresionante como es un término que cada vez escuchamos más y más mencionar, y bueno, qué bueno, porque hace 10 años hablar de residuos era hablar del tema, un tema aburridísimo, y ahora sabemos que es algo que atrae gente, ¿no? Cada vez es una tendencia que va cogiendo mucha fuerza. A mí me gusta como excusa, como decía, para hablar de muchas más cosas, es lo que vamos a hacer ahora. Y lo que voy a usar como guía son 10 R's. 10 R's que precisamente son la guía básica de mi libro también. Entonces, hemos hablado siempre de hablar de 3 R's: reutilizar, reducir, reciclar. Y sí, son básicas, importantes. Ahora vamos a profundizar un poco en cada una de ellas para ver cómo las podemos llevar a diferentes ámbitos de la vida. Pero vamos a hablar de muchas más R's además de estas 3. Yo voy a empezar por reciclar, aunque sabemos perfectamente que es la última R siempre para abordar, porque reciclar es la última alternativa. Siempre tenemos que intentar que lo que llega, o sea, reciclar lo menos posible en el sentido de que la basura que produzcamos sea la mínima. Pero yo empiezo con ella para demostrar por qué no nos va a solucionar este problema de generación de residuos tan bestia y todos los problemas asociados, ¿no? A mí me espanta esta primera cifra. Si hemos producido 8.300 millones de toneladas de plástico desde mediados de los años 50 del siglo pasado, que es casi toda la historia, se hizo un estudio, creo que fue en el año 2016, en el que se determinó que la mitad se había producido en los últimos 13 años de ese momento. O sea, es una barbaridad. La mitad se ha producido en este siglo y más de la mitad se ha producido en este siglo, en este momento ya, ¿no? Consumimos mucho plástico y cada vez consumimos más plástico. Y no es el único residuo problemático, aunque sea el más persistente y el más contaminante en mayor cantidad que estamos generando. De todo el plástico que se ha producido desde los años 50, lo que está en verde representa lo que está en la naturaleza o en vertederos. Cuando están los vertederos, de alguna manera está ocupando un espacio natural también. Tenemos en azul el plástico que está en uso todavía. El movimiento Residuo Cero no pone el énfasis en este plástico, pone el énfasis en todos los residuos en general, sobre todo aquellos, sí, en los residuos en general, y el que está en uso no se convierte en un residuo. No es un residuo ahora. Lo importante es darle tan larga vida como podamos, ¿no? Lo que está en amarillo ha sido incinerado, lo cual contribuye al cambio climático, de lo que estábamos un poco mencionando hace un rato, y lo que está en rojo solamente es la única parte que ha sido reciclada. Se recicla muy poco plástico, se reciclan muy pocos residuos, incluso en la España de hoy, ni hablar de otros países donde el reciclaje es totalmente inexistente. Sigue siendo un sistema muy, muy ineficiente. Y bueno, podemos entrar aquí muchísimo, ¿no? Podríamos hacer una charla solo de los problemas del reciclaje y de cómo solo ciertos tipos de plásticos se pueden reciclar y cuántas cosas interfieren para que aquello que tiramos en el contenedor correctamente, igualmente muchas veces no acabe siendo reciclado. No voy a entrar ahí.
Simplemente yo creo que esta gráfica, ¿no?, donde nos dice la pequeñísima parte que se está reciclando del plástico y como un ejemplo, ya nos dice bastante. Por eso vamos a hablar de muchas otras R's para intentar que sea lo mínimo lo que llega a ese punto. Y yo empiezo con una R básica para el consumo responsable y es reflexionar. Si siempre pararnos a pensar antes de cualquier acto de consumo, y no solo pensar en residuos, pensar en los criterios ambientales, en los criterios económicos que siempre son importantes, los propios y los de la otra parte a quien le vamos a consumir, ¿no? Y los criterios sociales que hay detrás de todo producto, ¿no? Preguntarnos de dónde viene, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, de qué está hecho, qué va a pasar con él cuando lo deseche, cuánto tiempo lo voy a usar. O sea, mientras más larga sea la lista de preguntas que nos hagamos, mejor. Y no me canso de decir que es difícil tener respuesta a todas las preguntas siempre, muchas veces es complicado. Entonces, cuando nos encontramos en esa alternativa, para mi propuesta es, escoge aquel producto que te da mejores respuestas y más respuestas. Porque un producto del que no puedes saber ni dónde viene, ni quién lo hizo, ni qué tiene, ni etcétera, 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 pues tiene muy pocos puntos para ser una alternativa sostenible. Seguramente será más sostenible el que no estoy muy segura de que vaya a ser reciclado, compostado correctamente, pero sé que está hecho de una forma ética, ¿no? Con condiciones de trabajo justas y de proximidad. Bueno, mientras más respuestas tengamos, mejor. Vendría a ser mi mensaje resumen, ¿no?, en esto de reflexionar. Luego reducir, y reducir en general. Pero para mí reducir se resume en una frase que es consume menos y mejor. No importa que haya ofertas, si no necesitas algo, pues no estás... no ganas nada con esa oferta si realmente estás gastándote el dinero en algo que no necesitas, consumiendo unos recursos naturales que no necesitas y en algún momento en el futuro generando un residuo que no necesitas. Reducir es como básico y comprar menos calidad y mejor calidad. En moda es perfecto para verlo, ¿no? O sea, en lugar de comprar moda basura porque es muy económica y de cual necesitas 4 camisetas, pues tal vez una buena camiseta, una buena camisa, una buena prenda te va a durar muchísimo más tiempo, te va a costar un poquito más de dinero tal vez que cada una de ellas, pero seguro que a la larga además vas a economizar. Y eso lo podemos aplicar a muchísimas cosas, ¿no? A infinidad de cosas. Siempre tener la perspectiva de consumir solo aquello que necesitamos, básicamente. Reutilizar se puede aplicar en infinidad de cosas y bueno, aquí tenemos 2 ejemplos y el Patri y Fer hablarán muchísimo más de esto, ¿no? En breve después de mí, pero siempre buscar una alternativa reutilizable a cualquier desechable que vayamos a utilizar para empezar, ¿no? Los desechables eran una excentricidad hace 60 años casi y ahora es una cosa omnipresente, ¿no?, en cada fase de nuestras vidas. Esta fotografía, esto es comida comprada la que está abajo, es comida comprada en una feria, en uno de estos camiones de comida, ¿no?, de un food truck de comida ecológica, donde todo lo iban a servir en envases compostables o de cartón o tal, o todo muy ecológico. Pero no hay nada más ecológico que yo me lleve mi taza, mi plato y todos mis reutilizables para sustituirlo, porque todos esos desechables compostables Claro. y maravillosamente ecológicos son recursos que se han invertido ahí que yo voy a tirar a la basura. Es muy sencillo llevarte una alternativa reutilizable a cualquier ámbito, ¿no? Rechazar, no me quiero perder con el tiempo, vale. Rechazar, aquí pongo de ejemplo, es el típico bolígrafo de feria que te regalan, ¿no? Cuando vamos a un congreso o a cualquier cosa, lo normal es que nos llenemos hasta arriba de desechables, de regalitos que no necesitamos. Rechazar cualquier cosa Sí. que recibimos gratuitamente sin pensarlo 2 veces y que realmente no hace falta. Reemplazar. Y reemplazar por alternativas ecológicas, compostables, sostenibles, siempre en el momento en el que hace falta sustituir el que tengo en casa, porque no hay nada más sostenible que lo que está en casa. Aquí en el ejemplo tenemos una esponja de lufa que es vegetal, que para sustituir una esponja de plástico es maravillosa. De eso también hablará Patri y Fer, ¿verdad? No voy a profundizar. Pero pensar en qué cosas, cada vez que tengo que cambiar algo, si yo lo puedo reemplazar por una alternativa que sea un poco mejor en cuanto a los componentes, ¿no? A eso me quería referir yo con este reemplazar. Pasamos al reparar.
que en estos tiempos es un acto de, vamos, de rebeldía absoluta, tratar de reparar un móvil o reparar una tablet o reparar un ordenador, pero la era digital tiene muchas cosas malas y muchas cosas maravillosas, y entre ellas es que uno busca cómo reparar cualquier dispositivo, cualquier cosa, desde un pantalón que se te ha roto hasta cosas tan complicadas como esta, y normalmente vas a conseguir un tutorial para hacerlo. Y si no te atreves, que yo en mi casa, por ejemplo, no me atrevo, se atreve hasta es mi marido, por suerte, y si no estuviera él, pues es buscar también, con estas herramientas digitales hay 1000 lugares también donde llevarlos, y siempre tratar de reparar y burlar la obsolescencia programada, que es uno de los enormes males de nuestra era, y no solo por los residuos, sino por la cantidad de despropósitos económicos y ambientales que supone, ¿no? Reparar, como decía, siempre, desde la cosa más sencilla hasta la cosa más complicada, hacer todo lo posible por lograrlo. Regalar y revender y recibir algo que otra persona ya no esté utilizando. Cuando tenemos algo en el armario, en la estantería de casa, los libros que no leemos, la ropa que no usamos, cualquier cosa que compramos en algún momento que pensamos que vamos a necesitar y no la necesitamos, es un recurso que está estancado, cogiendo polvo, ocupando espacio en tu vida y en tu mente también de alguna manera, y de verdad un gesto de consumo responsable es hacer que ruede, que lo aproveche otra persona, y ponía al recibir, porque lo mismo es primero volver a ti de alguna otra manera seguro. Si tienes la costumbre de decir a tu amiga, ostras, mira, esta camiseta que veo que se parece a ti no usas, aprovechala tú, seguro que te va a volver en algún momento después otra cosa, y entonces es una rueda de reducir residuos, de reducir consumo de recursos, y además de muchas cosas más bonitas que esas, ¿no? A mí, al respetar, yo creo que más o menos de la mano del reflexionar debería ser como algo básico, ¿no? Y respetar pensando siempre en el otro, en qué impacto tiene esto en el resto de seres vivos con los que convivimos en este planeta, ¿no? Y a mí me gusta usarlo también para hablar de el tema del desperdicio alimentario, que creo que también es una cosa de respeto. Si sabemos que se tira suficiente comida en el mundo como para acabar con el hambre, es una cosa como bien contundente, una buena razón para revisar la comida que desperdiciamos en casa. Se desperdician alimentos en toda la cadena, desde el campo hasta la casa, pero no es nada irrelevante. Ahora no debería tener la frase en la cabeza y soy muy mala para los números, pero es una barbaridad la cantidad de comida que se desecha en casa igualmente, ¿no? Entonces, bueno, hay 1000 cantidad de tips que podríamos dar para reducir este desperdicio alimentario, y yo no me quiero explayar demasiado, pero bueno, sabemos que organizar bien los alimentos en la nevera, planificar bien las compras, fijarnos recordar que la fecha de caducidad no es lo mismo que la fecha de vencimiento de un alimento, de consumo preferente. Una fecha de consumo preferente nunca es una razón para tirar un alimento, simplemente no está en su momento ideal, pero se puede consumir igualmente. Bueno, hacer todo lo posible y lo que esté en nuestras manos por reducir el desperdicio alimentario, que también tiene un impacto ambiental. Parece que por ser orgánico no lo tiene, pero si no se trata correctamente, si no se composta correctamente, también tiene efectos ambientales y repercute incluso en el cambio climático, ¿no? Por emanación de metano, etcétera, emisiones de metano, etcétera. Y vale, hemos llegado ya aquí me ha pasado algo, ¿sí? Perdón, un segundo. Vale, no, me he tenido un lapsus mental. Todo bien. Y la última R es la R de reclamar, es la R de reivindicar y de protestar, aunque sea la segunda R. Yo soy una gran defensora, como Patrick Fer, que viene después, además nos tenemos mucho cariño, del poder de los pequeños actos individuales, ¿no? Todo suma, todo lo que podamos hacer, y no importa que empecemos por pequeño y que vayamos haciendo cada vez cambios más grandes, todo suma. Pero también es importante que recordemos que la situación de emergencia ambiental es muy bestia en términos de residuos, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y un larguísimo etcétera. Entonces hace falta pues como que ponerle un poco más de caña a esto, y los cambios individuales pues se nos empiezan a quedar cortos porque tenemos que arrastrar a muchísima gente, y aquí es donde entra esta R, contagiar a tantas personas como podamos, y yo a eso
bueno, eso decidí que era mi apuesta personal hace muchos años ya, y hay muchísimas maneras de hacerlo. Aquí está esta foto, esta imagen es de una limpieza de playa, que para mí esto es más un acto reivindicativo que un acto de limpieza como tal, porque la parte más importante de estos actos es mostrar toda la basura que hay ahí dispersa en la arena y que a veces no llegamos a ser conscientes de ellos, ¿no? Hacer esa foto final donde ves la salvajada de residuos que acaban en la playa. Pero hay muchísimas maneras, hacer un blog, como hemos hecho algunos, crear una iniciativa como esta, iniciar un cambio en la escuela de tus hijos, o en tu universidad, o en tu centro de trabajo, subirte a una torre eléctrica de la mano de Greenpeace, o escribir emails a las empresas que no lo están haciendo bien. Hay infinidad de maneras de salir de ese ámbito privado, y yo creo que en la situación de emergencia que tenemos también es necesario, en la medida de nuestras capacidades, y no porque lo hagas perfecto. Yo no lo hago perfecto, yo no tengo residuos cero en mi casa, pero cualquier cambio que vayamos sumando y que podamos compartir y que podamos arrastrar a otra persona detrás con nosotros, pues creo que es súper importante. ¿Me queda tiempo para...? ¿Sí? Vale. Pues en esta gráfica, ay, que se me sale de pantalla, a ver, ¿no? Espera, como que el formato no era el correcto, pues vamos a verlo así. Ay, me sabe mal. A ver. Se veía bien, Ibe, se veía perfecto antes. Ah, sí, me parece que se cortaba abajo, vale. Yo pues en mi vista se cortaba abajo, y ahora he perdido el botón de presentar. Vale. Ajá, ahora, ok, yo lo veo cortado. Vale, bueno, a mí me gusta explicar aquí cómo reducir los residuos puede tener impacto en muchísimas cosas, más allá de reducir la contaminación que tenemos acá. Si ven mi cursor, la contaminación es obvio, y cómo ayuda a conservar los espacios naturales, ¿no? O sea, impacta en la conservación de espacios naturales, en la protección de la biodiversidad. Todos hemos visto imágenes de ballenas con el estómago lleno de plástico, aves y largo, etcétera, ¿no? Y muchos otros impactos menos notorios y visibles que este. Pero cuando reducimos residuos, como hay una máxima, esa que es la de reducir, y cuando reduces tu consumo, impactas también en ahorro de energía, porque cada objeto, cada producto que utilizamos y tiramos a la basura ha sido producido consumiendo energía, ha sido transportado consumiendo energía, quién sabe cuántas veces, ¿no? El ejemplo de un vaso de plástico, de cualquiera de estas cosas, es perfecto. O sea, se extrae petróleo que consume energía, se desplaza hasta una fábrica donde se produce el plástico, luego en otro lugar probablemente se produce la cucharita de plástico, luego quién sabe cuántas vueltas da para llegar a un distribuidor, a una tienda, a un no sé qué, porque tal vez yo abrí ese paquete con esa cucharita de plástico no sé, en una fiesta, me giré un café y lo tiré a la basura. O sea, toda esa energía se tira a la basura, y todos esos recursos se tiran a la basura ahí. Con lo cual también estamos influyendo en el cambio climático. No será la acción más contundente que podemos hacer en términos de cambio climático, pero influye evidentemente, y la huella ecológica entre una persona que consume y tira cosas todo el día y alguien que es muy minimalista, solamente en ese sentido es bastante diferente. También influye en una alimentación saludable, porque como también seguramente hablarán más Patri y Fer, una de las herramientas básicas es consumir alimentos de verdad, alimentos no procesados, evitar procesados, evitar empaquetados, y entonces terminas comiendo alimentos, pues alimentos reales que son más saludables, y terminas fomentando el consumo de proximidad. La soberanía alimentaria también se reivindica de alguna manera por todo este circuito de consumo de proximidad necesariamente. Y luego hay una parte de beneficios así como más personales, que aquello de no tener el armario lleno de cosas que no necesitamos. Pues aquí tenemos un camino hacia el minimalismo, ¿no? Se empiezan a hermanar mucho con el minimalismo, aunque hay un minimalismo nada ecologista, pero este movimiento Residuo Cero tiene mucho de minimalismo, y una vida sencilla que te ayuda también a valorar las cosas más importantes, a darte cuenta de qué es lo que realmente te aporta en tu vida y qué es lo que realmente te sobra y no te enriquece como persona. Con lo cual, a mí me gusta decir que sí, que puedes ser un poquito más feliz porque te quitas mucha basura real y simbólica de la vida, ¿no? Y el tema del ahorro, porque claro, puede ser que la comida ecológica pueda ser un poco más cara, y no necesariamente siempre, pero cuando te quitas todo eso que te sobra, pues estás ahorrando dinero. Bueno, nada, ya para terminar, de todas estas cosas hablo mucho en la Ecocosmopolita, en
la Ecocosmopolita además tiene una tienda online que se llama Usar y Reusar, donde hay un montón de alternativas y nosotros tratamos de dar, bueno, información, conocimientos y eso, y herramientas que hagan un poco más fácil esto de reducir residuos. Y en el libro de todo este tema hablo mucho más, pero bueno, ya con esto ya me despido y espero por aquí. A ver qué nos cuentan Patri y Fer. Muchas gracias, Sibe, por el resumen a través de las R's. Nos ha quedado todo clarísimo. Además, Qué sí bueno. representa muy bien el espíritu de Adical, porque es verdad que nosotros siempre decimos y usamos que poquitos, aunque seamos poquitos y hacemos una acción reivindicativa de todo lo que protestamos por a nuestros socios, por los temas que llevamos, es verdad que aunque seamos 5, si hacemos mucho ruido, a algo llegaremos. Luego, la siguiente conseguiremos que seamos 15. Totalmente. Vale, ya dejaste de compartir pantalla, perfecto. No conseguí el botón. Pues ahora, silénciate el micro y vamos a dar paso a Patricia Fernando, que tiene la asociación Vivir Sin Plástico y que lo que han hecho es que pues, en agosto de 2015 decidieron empezar a vivir sin plástico de usar y tirar. Entonces nos van a contar su experiencia y todo lo que nos pueden aportar para comenzar nosotros a ver si empezamos una vida sin plástico. Cuando queráis, Patricia y Fernando. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias. Primero a Adical por invitarnos y a todos los que estáis aquí escuchando y con ganas de aprender, bueno, sobre nuestra experiencia. Os vamos a compartir también una presentación, ¿vale? Para que esto sea así un poquito más ameno. Nosotros, bueno, como han dicho, sí que llevamos 5 años viviendo sin plástico o por lo menos tomamos la decisión de intentar no comprar nada envasado en plástico. Es verdad que luego hay cositas que no puedes evitar, pero bueno, así en líneas generales sí que lo hemos conseguido más o menos. Una de las cosas, vamos a intentar ser breves, pero una cosa más importante que a nosotros nos parece a la hora de intentar reducir tus residuos es mirarlos bien antes de tirarlo a la basura, ¿no? Porque muchas veces es verdad que sacamos bolsas de reciclaje sin ver exactamente lo que hay ahí. Nosotros lo primero que hicimos fue guardar todos los residuos plásticos que teníamos a lo largo de una semana y los domingos lo poníamos encima de una mesa, le hacíamos una foto y lo subíamos a nuestro blog que se llama vivirsinplástico.com. Esta es la foto de la primera semana. No vamos a enrollar con toda la foto de la semana, pero es simplemente para que veáis que nosotros empezamos en un punto bastante pues, inicial, ¿no? Si habéis intentado comprar en cualquier supermercado, veréis que no es nada fácil eso, comprar sin envasar, y en ese punto estábamos nosotros, ¿no? Pero bueno, poquito a poco sí que fuimos tomando algunas medidas para reducirlo y os vamos a contar como punto por punto, sala por sala, los residuos, cómo hemos ido reduciendo los residuos de cada sitio. Bueno, la verdad que lo que primero siempre, o lo que más cuesta, o lo que más basura añade, o más plástico añade a tus residuos, es las compras de alimentación. Cuando nosotros empezamos, pues claro, yo sobre todo, padre no tanto, yo seguía yendo a los mismos sitios, o sea, seguía yendo al mismo supermercado donde compraba, intentando buscar algo que viniese sin envasar en plástico. Claro, eso era como una tarea casi imposible, o sea, o compraba algo de plástico o llegaba a casa sin comprar nada. Entonces, bueno, lo primero que me di cuenta es eso, digo, pues, va a ser que tenemos que salir de las grandes superficies, aunque por suerte cada vez lo están poniendo más fácil y esperemos que en un futuro lo sigan poniendo, pero bueno, salir un poco de las grandes superficies e ir un poco a mercados de barrio, a mercados también de agricultores y a tiendas más pequeñitas donde más que nada les puedes explicar que estás intentando reducir tus residuos y que no quieres nada de plástico. Porque es mucho más sencillo, en las grandes superficies, pues eso, tienen unas reglas que son, digamos, que tienen ahí, pregunto al manager, pregunto no sé qué, y aquí pues el tendero normalmente no te pone ningún problema. Y bueno, pues los mercados de agricultores, las tiendas pequeñas, pues como estoy diciendo, lo pone mucho más fácil. Y luego también España es un país con mucha tradición de venta a granel. Por suerte, siempre ha habido una tendencia muy amplia de vender los productos, sobre todo las legumbres que todos hemos visto de siempre. Y en la actualidad, pues también se ha retomado un poco esta tendencia y cada vez hay más tiendas donde se puede encontrar prácticamente de todo a granel. Puedes encontrar legumbres, frutos secos, especias, cereales. Y puedes hacer prácticamente toda la compra de productos secos, por así decirlo, sin ningún tipo de residuo. Que en las tiendas estas, pues, depende de dónde vivas, pero más o menos cada vez son más habituales y si no, eso, siempre tienes tiendas en mercados donde se puede
comprar sin necesidad de envases. Una cosa que parece muy básica es lo de la bolsa, que dices, bueno, ya eso todo el mundo a estas alturas ya todos lo sabemos, ¿no? Nosotros cuando empezamos también lo sabíamos, pero es verdad que tardábamos semanas y seguíamos utilizando todavía bolsas de tipo camiseta para llevar la compra a casa. Muchas veces es porque sales de casa, no piensas hacer ninguna compra, y a la que vuelves dices, uy, vamos a comprar X, te acabo cogiendo una. El caso que ya dijimos, lo primero es salir siempre de casa con una bolsa, aunque no tengamos pensado comprar nada. Luego, otra cosa que es muy útil son las bolsas pequeñitas de comprar a granel, porque muchas veces parece que las bolsas que cogemos de plástico cuando compramos la fruta y la verdura como que son como invisibles, ¿no? Que parece que nada más que son las grandes las que llaman la atención. Pues comprando bolsas de tela pequeñitas, pues te puedes ahorrar un montón de residuos. Nosotros con estas dos cosas, sencillamente comprando este tipo de bolsas, que también te las puedes hacer, no las tienes por qué comprar, pues ya te reduces un montón de residuos innecesarios. Luego, aparte, por suerte, cada vez es mucho más habitual comprar también con tus propios tarros. O sea, por ejemplo, las especias o harina, cualquier cosa así. Pues tú vas con tu tarro a la tienda y, aunque todavía a lo mejor en muchos sitios te miran un poco raro, pero te hacen la tara, te ponen lo pesan, digamos, el tarro, te lo rellenan y llegas a casa y tienes tus especias ya a la cena y, vamos, y encima sale muchísimo más barato. Otra cosa muy básica, que muchas veces no caemos, yo por ejemplo antes era asiduo completamente a las bolsas de ensalada que vienen en la mezcla. Luego dices, bueno, si total, esto es lo mismo comprar dos lechugas y mezclarlas en casa. Lo mismo pasa con las acelgas, las espinacas, por suerte hay cantidad de sitios donde las puedes encontrar sin ningún tipo de envase. Pues con estas cosas tan sencillas, como acabo de decir, o sea, comprando todo un poco a granel, intentando reducir, o sea, evitar todas las cosas que vienen sobreenvasadas y utilizando las bolsas para comprar los productos también a granel, pues te reduces el 90% de los residuos que generas plásticos. En unos pocas semanas empezado a tomar nuestras compras empezado a tener esta apariencia. A mí lo que me resulta siempre curioso, que siempre me gusta poner esta foto para comprobarlo, es que la foto de la izquierda como que parece lo normal. O sea, tú vas a comprar a un supermercado o a una tienda, compras así y nadie ni te mira mal, ni te dice qué estás haciendo, ni nada. Y en cambio, lo de la derecha parece algo como que estás haciendo algo mal. Es lo contrario. Bueno, estoy intentando comprar sin residuos y tú vas a comprar así, te miran como si fueses un extraterrestre. Pero bueno, eso es lo que tenemos que cambiar un poco el concepto que tenemos, como también decía María. El concepto de normalidad, ¿no? Después, bueno, cuando llegamos a casa, también cómo conservar la comida, también para evitar el desperdicio alimentario, como hablábamos, y sin necesidad de utilizar ni film de plástico, ni papel de aluminio. Bueno, como veis, esto es nuestra alacena y aquí los protagonistas son nuestros tarritos de vidrio. La mayoría son reutilizados de otras cosas. Y como tienen cierre hermético, pues la verdad es que todo se conserva genial. Luego no solo sirven para los productos secos como frutos secos o legumbres o cereales o lo que sea, sino también, por ejemplo, para los frescos. Las zanahorias se conservan súper bien en cualquier tarro hermético y también, por ejemplo, como Fer era adicto a la ensalada, muchas veces si cortas de más y tiene pues ya lechuga limpia y cortada, pues también puedes guardarlo en un tarro hermético y también te dura mucho. Luego, también cuando nos sobra la mitad de una manzana, un limón o lo que sea, siempre yo antes tendía por lo menos a poner un film o un papel de aluminio en la parte que había cortado. Pero en realidad si lo pones de boca abajo sobre un plato, el peso de esa fruta va a evitar que entre el aire por debajo y va a hacer que se oxide mucho más tarde. Pasa exactamente lo mismo, pues si tienes un cuenco con un resto de salsa o de legumbre o lo que sea, en vez de ponerle por encima el film, le puedes poner un plato encima y así el peso del plato también va a evitar que entre el aire y se oxide. O sea, estas son las cosas que se han hecho de toda la vida, o sea, no es algo que no es nada revolucionario. Esto es lo que hace nuestra abuela y son cosas súper tradicionales, pero que es verdad que muchas veces con nuestro estilo de vida se nos han olvidado. Y luego las cosas pues que tienen rabito, por rollo los brócoli o a lo mejor los espárragos, si los pones en un vaso de agua dentro de la nevera, también se conservan perfectamente sin necesidad de envolverlo en un papel de film.
Luego, bueno, vamos a dar unos detalles, aparte de la comida, de otros ámbitos de casa, ¿no? Como la limpieza. Sí, la limpieza es muy sencillo al final. Muchas veces nos complicamos la vida con un limpiador para cada parte de la casa, pero al final con jabón, limón, bicarbonato y vinagre se puede limpiar prácticamente toda la casa. Todo es cuestión, pues eso, de investigar un poco por recetas y te puedes crear tú muchísimas cosas. Luego, por ejemplo, en cuestión de, por ejemplo, el estropajo para limpiar la vajilla, pues, es lo mismo que volver un poco a lo que hacían nuestras abuelas, no tanto, está el estropajo de esparto, pero también está la lufa, que es completamente biodegradable, o estropajos de madera, o sea que en la actualidad hay cantidad de alternativas. Los típicos estropajos que vemos, a lo mejor los amarillos, con la parte verde más abrasiva, pues al final es plástico y se van desechando, porque si te das cuenta, cada vez que lo utilizas van perdiendo parte de la parte verde, van perdiendo trocitos y eso se va por el lavabo y es, pues, eso al final pues, son microplásticos que acaban en medios naturales. Luego, si no te gusta hacerte tus propias recetas, pues también hay muchas tiendas donde te lo venden a granel. Aquí, en esta foto, veáis que es todo plástico, pero lo bueno que tienen estas tiendas, o muchas de ellas, es que los mismos recipientes los mandan de vuelta a la fábrica para que los rellenen. Y tú, aunque estés utilizando una botella de plástico, pues la puedes seguir utilizando hasta el infinito y mucho más allá. Por ejemplo, esta botella que veis aquí, nosotros la tenemos desde antes de empezar a vivir sin plástico, fue la última vajilla manual que compramos, que la seguimos utilizando una y otra vez y nos la siguen rellenando y yo creo que nos puede durar hasta, no sé, mucho más que nosotros. Luego, bueno, otro sitio donde acumulaba un montón también de productos por partes, ¿no? Era en el cuarto de baño, o sea, sobre todo estamos bombardeados por la publicidad en cuestión de cosmética, ¿no? Tenemos, yo que sé, una crema de día para la cara, otra para la noche, un contorno de ojo, y a lo mejor son 3 cremas para un mismo sitio del cuerpo, no te puedes poner las 3 juntas, ¿no? O eso sobre todo las mujeres pues nos venden mucho, o creo que compraban mucho. Y yo me di cuenta de que eso, que no hacía falta tanta cosa y que compraba por impulso. Entonces ahora mismo hemos reducido a la mínima expresión los cosméticos que utilizamos. Una forma de las formas más sencillas es pasarse a la cosmética sólida. Todo el mundo conocemos el jabón en vez de gel, ¿no? Pero también cada vez surgen más marcas que hacen una cosmética súper buena, champús, eso que veis amarillo es un acondicionador del pelo, entonces incluso cremas hidratantes, o sea, cada vez hay más opciones y más alternativas para no tener que comprar el típico cosmético con su botella de plástico que encima es líquido, y el hecho de comprarlo en sólido también hace que se reduzcan las emisiones del transporte porque pesan muy poquito y duran también bastante. Esto para que veáis son nuestros básicos, aparte de, bueno, lo que veis aquí que es el champú y el jabón, digamos, este bicarbonato que utiliza Fer como desodorante, los cepillos de madera, los cepillos de madera ya son una cosa como muy común. En vez de 1000 cremas, ya utilizamos una crema para la cara y otra para el cuerpo. Para la cara utilizamos de rosa mosquete, para el cuerpo de almendras, y con eso estás perfectamente hidratado y no se te cae la piel a cacho ni nada, ¿no? Esto, bueno, una esponja de lufa, igual que la que hemos enseñado antes para el deseo, evidentemente utiliza otra. Y todos los reutilizables, pues sobre todo los desechables, se pueden sustituir por un material reutilizable, ¿no? En el caso de las cuchillas desechables, la hemos sustituido por una de estas antiguas que simplemente le cambian la hoja, y las compresas y tampones desechables pues se pueden sustituir por la copa menstrual, que es como la revolución en la menstruación femenina, aparte de que te dura 10 años, imaginar la cantidad de residuos que se ahorran, también es mucho más higiénica y te cambia mucho la relación con la regla, ¿no? Y aparte es mucho más barata, también ahorra un montón de dinero. Y luego ya, una vez que tenemos dominado en casa los residuos, una vez, parece que cuando sales fuera de casa es cuando te encuentras ahí como en la gran guerra, ¿no? Sí, pero fuera de casa es un poco lo mismo. Hay cosas muy básicas, como decir, me llevo mi botella reutilizable allá donde voy, sobre todo si sabes que vas a estar fuera de casa un tiempo y te va a hacer falta beber, bueno, siempre puedes acudir a una fuente o a algún sitio que sí hay, pero bueno, llevar una botella siempre es muy sensato, y aparte que bueno, no tienes que comprar una, que cualquiera te vale que tengas por casa. Luego, muchas veces las sorpresas te las llevas cuando vas a, por ejemplo, a tomar un café o vas a
a un restaurante y ves que te lo ponen todo en desechables. Por eso es bueno, antes de nada, fijarte y antes de pedir, decir, mira, me lo puedes poner en vajilla reutilizable o me puedes poner una taza reutilizable. Y te dicen que no. Por suerte hay muchas opciones todavía donde sí te lo ponen. O sea, que hay muchas cafeterías tradicionales o muchos restaurantes donde puedes comer perfectamente sin generar residuos de este tipo. Luego, otra cosa también muy básica son las pajitas, que parece algo que no es nada problemático porque son muy pequeñas, pero en España utilizamos 13 millones de pajitas al día. O sea, es una auténtica barbaridad. Y por el tamaño y por la forma que tienen, es muy difícil que se reciclen. Entonces, pues eso, si pides un zumo o cualquier bebida que pienses que vaya a llevar una pajita, pues antes que nada, antes que te vayan a poner, dice, por favor, sin pajita, por favor. Se lo recuerdan, y aunque a veces se lo olvidan, pero por lo menos intentarlo, porque más que nada que la gran mayoría de nosotros no las utilizamos y es una forma muy sencilla de evitar un residuo innecesario y reciclable, sobre todo hay gente que la necesita, pero por suerte la gran mayoría no la necesitamos. Y nada, poco más. Estos son unas pautas básicas para empezar a reducir tus residuos, pero en realidad si seguimos todas las R's que nos ha dicho Ibe y las vamos adaptando a nuestra forma de vida, porque todos tenemos unas circunstancias diferentes, no hace falta hacer una competición ni nada de eso, sino vas viendo tú lo que te va resultando más sencillo y empiezas por ahí y luego a poco vas avanzando por lo siguiente más sencillo y realmente pues en muy poco tiempo el 50% de los residuos que generamos son muy fáciles de evitar. Así que vamos a la presentación y si tenéis alguna duda, Pues muchas gracias por los consejos. A mí yo ya voy a aplicar varias cosas de esas que habéis dicho. Lo de los sacos de tela para comprar lo que son los secos, me parece una idea estupenda. Yo, por ejemplo, uso la rejilla esta para llevar las verduras, para que no me envuelvan todo en una bolsa. Eso ya lo tengo desde hace tiempo, ya lo utilizo. Pues bueno, muchas gracias a todos por participar. Vamos a hacer una pregunta así general, porque nos hemos alargado así un poco en el tiempo, pero más o menos por lo que he visto en el chat, te ha ido preguntando la gente. Alguno comentaba que esos jabones de los que hablaba Fernando, que hay jabones que hay que estar atento porque algunos pueden tener tóxicos, bueno, pues ya las alergias y esas cosas ya cada uno las tenemos que manejar por ello propio. Pero sí que hay una pregunta que sí que os puede aglutinar a todos, tanto a la hostelería como lo que hablaba Fernando de las pajitas, porque ahora sabéis que ha salido, bueno, se quiere implementar por parte del Ministerio de Consumo ese impuesto al plástico, ¿no? Sobre todo esos plásticos, lo que hablamos de las pajitas, que son para usar una vez y para tirar. Entonces, si conocéis la ley, ¿cómo creéis que va a afectar eso al consumo, pues tanto en la hostelería, que nos comentaba antes María Diago, todo ese tipo de cosas? Los tres nos contestáis y nos hacéis un pequeño resumen. Hola, ¿empiezo yo? Vale. Venga, por orden. María, Ibe y Fernando. Vale, rápido y corto. Pues a mí me parece adecuado, pero en un marco general siempre he sido de la opinión que las soluciones a principio de tubería son más eficaces que las de final de tubería. Siendo que es necesario un impuesto para gravar el consumo de plásticos, en especial los plásticos de un solo uso, yo creo que lo principal sería, a través de una ley, regular la fabricación de bienes de consumo o de prestación de servicios en relación al plástico. Entonces, tú de entrada ya prohíbes ese consumo. Para esto se necesita mucha investigación en ecodiseño y tener las cosas claras. Porque además no solamente estás evitando esa producción de plástico que se va a convertir en residuo y que necesitas otros recursos para gestionarlo, sino que te estás evitando el consumo de petróleo, porque en definitiva el plástico es petróleo. Entonces yo soy de la opinión que primero hay que legislar a principio de tubería, como se suele decir en todos los procesos, y teniendo esto claro, estamos en el punto en el que estamos y es necesario un impuesto al plástico, pero partiendo desde este principio general. Ya está, sigo, que siga el siguiente. Muchas gracias, María. Ibe, cuéntanos tú. Bueno, creo que poco le podría añadir a lo de María, simplemente una cosa que claro, que o sea, que hace falta, evidentemente, esa parte también, que la parte individual de la que he hablado es muy importante y ayuda a impulsar las medidas
a nivel político y a nivel empresarial, que las empresas se tienen que mojar y tienen que asumir los compromisos ambientales también como propios, y que esta parte de legislación, cualquier pequeño paso que se dé en cualquiera de todos los tres ámbitos hacia adelante, pues siempre será algo ganado, y que mientras más grandes sean estos pasos mejor. Y sí, totalmente de acuerdo en que hay que tomar medidas desde la producción hasta el nivel de desecho, pero que el punto cumbre es que empecemos a repensar cómo se producen las cosas, con qué, cómo se diseñan, y que ya se piense desde el diseño en el reciclaje y en el final de vida de ese producto, ¿no? Eso es determinante. Muchas gracias, Ibe. Paz y Fernando, ya para terminar, darnos vuestra opinión. Bueno, pues el impuesto del plástico, por un lado, está muy bien, pero a mí lo que no me gusta, en una palabra, que bueno, es plástico, lo hacen al plástico desechable, pero es que hay muchas veces que no hacen a comprar algo que no venga en plástico desechable. O sea, que yo creo que está muy bien que pongan un impuesto, pero que pongan la facilidad de que la gente compre, o sea, que tenga posibilidad de comprar sin plástico. O sea, que eso está bien, porque al final, según vimos, no me acuerdo cuánto el precio que tenía por cada kilo de plástico, pero más o menos calculé yo que no es mucho. A lo mejor si compras envasado puede ser 2 o 3 céntimos, yo qué sé, por un envase que pese 30 gramos, o lo que suele pesar un envase pequeño. Pero yo creo que sería más práctico, en vez de poner un impuesto, pues a lo mejor la forma, por ejemplo, en los supermercados, apoyar a que tengan una sección a granel o una parte donde tú puedas comprar sin plástico, y eso, en vez de poner un impuesto, al revés, tener una especie de decir, mira, pues no tiene IVA, la gente que quiera comprar sin residuos, pues encima que se lleve un beneficio. Porque yo creo que sería eso, o sea, yo soy más de apoyar las cosas buenas en plan positivo, que no poner un impuesto así general que dices, bueno, si al final no tengo otra forma de comprar un producto en plástico, pues me va a llegar a mí no, pero vamos, a la gran mayoría de la población. De todas formas, la idea del impuesto también está pensada para los fabricantes y los envasadores, ¿no? O sea, como son a nivel kilo, pues yo creo que sí que para que no debería repercutir sobre el cliente, porque el cliente no tiene la culpa si un envasado de repente envasa una cebolla y envuelve el plástico en una bandeja de por spam. Eso no es culpa del cliente, y eso sí que debería ser única y exclusivamente responsabilidad del productor, ¿no? Yo creo que está enfocado ahí, pero no debería estar pensado para que repercuta. Está enfocado para el productor, pero al final va a acabar y estamos de acuerdo también con María y con Ibe, que es verdad, que el ecodiseño y eso es fundamental. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra opinión. Pues nada, ya son las 8 menos 20, nos hemos alargado un poquito, pero bueno, ha estado súper interesante. Daros las gracias a todos los que habéis participado. Sabéis que podéis contar con Marica para lo que queráis. Y comentaros que esta es la segunda sesión. Nos queda una tercera, que va a ser el jueves que viene a la misma hora. Y va a ser un taller de cocina de aprovechamiento y sostenibilidad. Y van a hablar pues también de obsolescencia programada, que nos hablaba antes de ese tema, que es otra gran pandemia que tenemos también ahora mismo en este mundo, aparte de la sanitaria que tenemos. Entonces, en ese taller, todos los que queráis acudir, os llegará el enlace para que podáis asistir. Vale. Muchísimas gracias a todos. Vale, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.